Muy buenas tardes, estamos en el primer capítulo del podcast Vía Élite. Estoy aquí junto a mi compañero Yo me llamo Arián, ¿qué tal? y tenemos un invitado muy especial, seguro que si has hecho atletismo lo conoces. Y de qué mejor manera que se presente él mismo. ¿Quién es Marc y cuál es tu historia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues me da mucha ilusión de estar aquí con vosotros hoy. Ya sé que para que es un proyecto que os ilusiona y por lo tanto a mí también, por cercanía. Y nada, me presento, soy Marc Ullachport. La mayoría de la gente me conoce como Marc Ullachport, pero soy Marc Ullachport Sánchez, porque soy hijo de mi padre y de mi madre. Mi padre nació en Nigeria. Vino a España con 20 años, conocí a mi madre, que es madrileña, formaron un matrimonio de luchadores y de trabajadores, y me inculcaron esos valores de trabajo, de sacrificio, y empecé a hacer atletismo, que es por lo que hoy estamos aquí hablando, en una escuela de Orcasitas, en la escuela del club Agrupación Deportiva Maratón, que ha sido mi club. Mi primer club y mi club el que llevo, digamos, más arraigado, aunque luego he estado en otros clubs a los que pertenezco y siento también un afecto. ¿Desde que eras pequeño tenías una especialización en alguna prueba de atletismo? ¿O comenzaste a hacer muchas pruebas? ¿Cómo empezaste? Yo empecé a hacer deporte por prescripción médica. Así. ¿Qué dices? ¿Por qué? Pues porque era un niño muy introvertido y muy tímido. Y pues debe ser que mi madre pues ya llegaba al punto de que llegaba a ser hasta preocupante para mi madre. Y entonces el médico debe ser que le dijo, pues tienes que apuntarle a deportes, actividades y que sí, digamos como una vía de escape, ¿no? Y me acuerdo que me apunté porque a mí me encantaba Bruce Lee. Bola de dragón Qué bueno. y entonces me apuntaron a karate, pero no me gustaba. Porque, claro, en esa yo pues, tendría a lo mejor 6 años, 5 años y empecé haciendo katas. Yo creía que entrabas ahí A pelearte directamente, ¿no? A pelearte, que de hecho luego me encantaba, pues eso, Bruce Lee, y estaba en casa siempre haciendo llaves y tal, pero luego me acojoné. Luego el primer día de karate, digo, hostia, me van a reventar. Y no quería ir. Pero me apunté al atletismo, digo, para correr. Creo que el que no te conocía ya te conoce, ya sabe quién eres, sabe que se ha dedicado al atletismo, pero un poquito tu historia que es bastante curiosa y vamos a seguir profundizando, ¿vale? En el deporte. Pero la pregunta que le hacemos a todos los invitados es, ¿qué es el deporte para ti? El deporte para mí siempre ha sido como una vía de escape, como la forma de canalizar energía, digamos. O sea, a mí me ha gustado siempre mucho entrenar y reventarme en cada entrenamiento. Bueno, ya sabemos que el 400 es una prueba muy dura y me gustaba la sensación de acabar, de que te pusiesen un objetivo, pues bueno, vamos a hacer hoy 6.300 y reventar y llegar he acabado los 6.300 y llegar reventado. Y eso para mí es el deporte y ha sido el deporte. Luego hablamos del deporte de competición, que es totalmente diferente. Que para muchos también puede ser una forma de vida, para otros una forma de ganarse la vida. Y para mí, pues un poquito de cada, ¿no? No sé, un poquito de cada. Marc, y has dicho que al principio el deporte era un juego y que luego hubo una cosa totalmente diferente que empezó a ser la competición. ¿Dejaste de divertirte compitiendo? Hay veces que sí, ¿eh? Hay veces que sí. Al principio mola porque, claro, tú eres el que tiene que batir a los que ya están. Y eso está bien, eso mola, ¿no? Porque no hay tanta presión y quieres demostrar lo que has entrado en la pista. Pero cuando ya estás ahí, es al revés. Tú eres el hombre a El que va a batir, el que eso va a es. batir. Y ahí cambia mucho la historia, empieza a haber presiones, empieza a haber gente que sacrifica mucho por tus intereses y quieres que todo salga bien, no quieres fallar. Hay gente que confía mucho en ti, familia, amigos, te empiezas a meter presiones que a lo mejor no deberías. Y yo creo que eso al final lastra un poco esa forma de pasártelo bien, esa forma de ver el deporte.
que es totalmente diferente a lo que por qué tú empezaste a hacer el deporte. Empezaste a hacer el deporte por estar con tus amigos, por pasártelo bien, y de repente estás ahí casi jugándote la vida. Dices, sí, parece que te estás jugando la vida. Dices, si no me sale, muero aquí. Y pues hay que saber gestionar eso también. Y es otro deporte. Y hay veces que lo pasas muy mal. Hay frustración cuando no sale lo que tú crees que tiene que salir o para lo que estás capacitado. Hay frustración, se pasa mal y durante mucho tiempo, y pues eso hay que saber gestionarlo. Vale, hemos hablado de ya un poco de tu carrera deportiva, la gente ya te conoce un poco más. Para ti, ¿qué es lo que más orgullo te da? ¿Y qué es la espinita más grande que tienes? Porque también hemos hablado de espinitas clavadas. Por ejemplo, en 2012, en pista cubierta de 2012, hice una muy buena temporada, disfruté del atletismo, fui competitivo, me vi competitivo y esa pista cubierta quizás sea de lo que más orgulloso esté. Lo que más me ha frustrado ha sido el no clasificarme para un gran campeonato, para un mundial, para unos juegos, para un europeo. Estar trabajando enfocado en eso y no llegar a lograrlo. Es clasificarse. Ya no digo cumplir un objetivo, una medalla o ganar una medalla, sino clasificarte para un campeonato, para el que crees que estás capacitado y no has sido capaz. Los años que he fallado, o sea, he estado desde 2007 hasta 2000, que estamos hablando, 2021, he estado en todos los campeonatos de España, solo fallando en años olímpicos. Joder. Fallando en años olímpicos. Y digamos que eso puede ser lo que más me frustre. No haber ido a unos juegos, ¿no? No haber ido a los juegos, no haber estado capacitado para haberme clasificado para unos juegos. Dicho, el estar tantos años en la élite, Eso para sí, mí, sí. yo creo que de las personas que más años han estado ahí, y de verdad que es de valorar, porque lo he dicho antes, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse, y tú te has mantenido durante más de 15 años, entonces yo, de mi generación, tú eras un referente, luego has sido un compañero y has visto la tercera generación más después de la mía. Imagínate toda la gente que te ha visto, se ha fijado en ti y te ha tenido como alguien a batir o alguien con quien fijarse, imagínate. Entonces creo que es motivo de verdad que para estar satisfecho. Bueno, Marc, si volvieses atrás o te pudieras dar un consejo viéndote al Marc que empezó en 2008, 2009 a competir ahí a campeonatos nacionales, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a ese? Creo que los años que peor me han salido, que han sido por intentar, que antes lo hablábamos también, controlar muchas cosas y intentar perfeccionar muchas cosas diferentes. Y cuando más he disfrutado del atletismo y más competitivo ha sido cuando he simplificado. Y me he centrado pues, en mejorar una cosa y lo demás, pues no fluir, pero controlarlo, pero no querer mejorarlo, sino controlarlo y tener más confianza en mí mismo como atleta y no querer mejorar todo. Entonces le diría, disfruta, que es lo que siempre se dice, pero que no es tan fácil disfrutar, ¿eh? No es tan fácil. Querías, por ejemplo, controlar pues, las sesiones de fisio que te daban, ¿no? La nutrición, el descanso. ¿Hasta qué punto llegaba un poco a obsesionarte con el tema? Descansar perfectamente, entreno que saliese perfecto, porque tenía un objetivo que creía o daba por hecho de que tenía que hacer algo extraordinario. Era los años que peor rendimiento tenía. ¿Por qué? Porque quería hacer algo extraordinario. Si hubieses seguramente afrontado el objetivo de una forma más natural, como lo hice años anteriores, seguramente el objetivo hubiese llegado. Es que hay una línea muy fina entre hacerlo bien y esa obsesión, ¿sabes? Y en la obsesión entras, o sea, sin darte cuenta. Y eso es lo que... Y cuando entras en ese bucle es cuando te frustras y cuando empiezas a no pasarlo tan bien, empiezas a no disfrutar. Y ya te digo, entras de una forma que es sin darte cuenta. Y no estoy diciendo tampoco que haya una presión, es que entras tú solo en esa obsesión.
Y pues eso es, al final es un factor que es negativo, que llega a ser negativo. Mira, en mi caso, por ejemplo, yo a lo mejor hacía una competición un fin de semana, me salía bien y yo quería celebrarlo pues comiéndome una pizza, ¿no? Porque estaba a dieta y quería celebrarlo de alguna manera. Y cuando me comía la pizza tenía remordimiento. Me sentía mal y al final me venía mal habérmela comido. ¿Podrías poner un ejemplo en tu caso en el que ese sobrepasar la obsesión te ha perjudicado en tu rendimiento psicológicamente o a nivel de fisioterapia o nutrición? Es que al final, cuando estás obsesionado con todo. Es que es todo. Con la nutrición, con el no tomarte con la hamburguesa, la pizza, la cerveza, con no ir a ver a tu amigo que está pasándolo mal, porque, claro, la mañana siguiente tengo que entrenar a las 10. Y luego estás jodido por joder, que no estoy presente con lo que de verdad importa, que debería ser las amistades, la familia. Y al final vas acumulando ahí una serie de granitos que se convierten en una montaña. Y eso al final pesa. Y pesa cuando tienes que dar el 100% para clasificarte para un juego, para esa competición importante. Creo que es eso. Yo siempre he dicho que el deporte de alta competición es una pura obsesión. Es verdad que hay disciplinas quizás más obsesivas que otras, sobre todo las individuales, desde mi punto de vista, esa presión por intentar tener todo bajo control, que si el tiempo, la pista, la altura de la pista, el material, eso se marca más en deportes individuales. Dicen que el deporte más complicado del mundo es el golf porque hay muchísimas más variantes que pueden condicionarte e intentas controlarlas. Entonces mi pregunta va, tú que has conocido, porque a ti te consideramos élite, pero bueno, tú que has conocido a superélites, has podido tener contacto con ellos porque has competido muchísimo y has podido conocer a mucha gente, ¿tú crees que a esos superélites del atletismo también le puede la presión de intentar controlar todas esas variantes o es quizá la diferencia que hace que ellos puedan ser superélite y tú te hayas quedado en élite? Sí, pues total la has clavado. Son gente que si surge algún contratiempo, tienen esa capacidad de improvisación. No son tan meticulosos con todo. Si llegan tarde al hotel y al día siguiente compiten y tienen que comerse un trozo de pizza, no están dándole vueltas. Hostia, que he comido pizza, es que mañana no voy a comer. No, se lo comen o si no, o se van sin comer y al día siguiente rinden y te hacen marca. Y es que es una locura. Y es que hasta al final pues eso es gestión emocional y gestión psicológica y que eso no pese. O sea, que esas tonterías, porque al final son tonterías. Tú llevas 300 días entrenando, comiendo bien y tal, porque un día no comas, ¿no? Totalmente. O no duermas perfectamente 8 horas porque te has levantado a mear, no te va a condicionar tanto, o por lo menos deberías de pensar que no te va a condicionar tanto. A lo mejor sí te condiciona, pero deberías de pensar que no. Y en este aspecto en el que consideras que son personas que le dan menos importancia a todo esto y son capaces de improvisar y de adaptarse a la situación muy bien, ¿nos podrías poner un ejemplo de alguien que te haya marcado en tu experiencia en la selección española? En la selección española no tanto, pero por ejemplo yo me acuerdo cuando iba pues ese año, en 2012, que fue el año que pues pude correr y pude disfrutar de todo el circuito de competición a nivel mundial. Tú veías sobre todo, o sea, no quiero... era en general, pero tú veías a los caribeños, o que les daba igual todo. Y tú estabas ahí rayado porque habías tenido que estar de pie esperando 10 minutos, o porque pasaba frío del aeropuerto al hotel. Y yo sí, no sé, tío, es que es increíble. Y yo creo que la diferencia es que, quizá, creen mucho en sí mismos y creen que esas mindudeces no les va a condicionar, ¿no? Creo que por ahí puede ir la cosa, ¿no? No sé. Qué bueno. O vienen de no sé. Vienen de otro planeta. ¿Qué crees que te ha faltado para no conseguir esa espinita clavada de ir a unos Juegos Olímpicos? Gestión en general, gestión emocional, gestión psicológica, que bueno, viene a ser lo mismo, la alimentación. En esa época, bueno, parece que ahora se tiene mucho más en cuenta. Totalmente. Es que cuando yo empecé, bueno, por lo menos, es que ya te digo, a lo mejor yo era inconsciente y no me enteraba de nada, pero
no era tan importante. Se sabía que era importante, pero no se practicaba tanto. Y luego, pues eso, lo que hemos dicho, lo que hemos hablado, la gestión de la obsesión, de la frustración, de querer hacer cosas extraordinarias, y es que no, es que hay que todo es mucho más sencillo. ¿Qué más podría poner por ahí? Creo que ya está. Porque por lo demás, ya te digo, chapó por la gente por la que mi entorno, lo que ha sido mi entorno a nivel deportivo. Que, joder, hay que nombrar los entrenadores que he tenido, que hablamos de los atletas, pero es que los entrenadores, el sacrificio que supone ser un entrenador de atletismo. Y ahora está un poquito más, ahora digamos que se le da un poco más de bola, pero es que hace 10 años, o sea, bueno, ahora hemos hablado mucho, el 80% de los entrenadores está divorciado. Eso es verdad, eso es un tema que podemos tirar una hora hablando. Y están sacrificando su vida personal por una persona que es fugaz y que luego se lleva todos los méritos, que el entrenador es que, bueno, ahora ya te digo, ahora hoy en día... Bueno, pues le dan la medallita. Cuando en el Campeonato de España le dan una medalla al atleta y otra al entrenador. Se les tiene un poco más en cuenta. Que es una tontería entre comillas, pero se les tiene más en cuenta. Pero es que sacrifican muchísimo. Están no solo a nivel de planificación, sino... pues que hemos hablado antes, el control de emociones, el que el atleta esté bien tiene que ser, o sea, si eso no existe, los objetivos no van a salir, y entonces están 100% del día, 24 horas del día preocupándose por qué mejorar, no solo a nivel de técnicamente, sino que el atleta esté bien, que no le pase nada, que no sea justo que esa semana no discuta con la novia, con el tal, y es que es un sacrificio. Yo lo tengo vamos, estoy mil veces agradecido a todos los entrenadores, sobre todo, y no solo entrenadores, gente que aporta su granito de arena para que fisioterapeutas, todo, que aportan su granito de arena para que a ti te vaya mejor. Eso es. Perfecto. Has abierto la vida de los entrenadores. Son una parte fundamental y poco valorados, y sobre todo deportes donde no hay tanto dinero y tienen que sacrificar mucho para entrenar a 4 chavales locos como nosotros. ¿Cuántos entrenadores has tenido tú? Y si puedes decirnos algo que te haya aportado cada entrenador, sería estupendo. Sí. Bueno, he tenido mucha suerte. Además, he sido un deportista que por suerte, por desgracia, ha cambiado mucho de entrenador. Entonces, mi primer entrenador a nivel de escuela, de competición, de pista, digamos, fue Antonio Gil, que todavía hoy sigue dedicándose a entrenar a chavales a nivel de escuela. Luego pasé por algún entrenador temporal, pero acabé en las manos de Héctor Vigara, que fue el entrenador que se dedicó a mi especialización desde los 14 hasta los 18 años más o menos. Tuve mucha suerte porque él fue combinero, y entonces aunque yo me gustaba mucho la velocidad y el salto de longitud, pues me supo llevar, digamos, entre saltos, velocidad y vallas. Y luego, con 18 creo que fue, decidí irme a entrenar al CAR de Madrid con Luis Miguel Calderón, que era un entrenador de vallas, sobre todo vallas cortas. Creo que ese fue un error, que no tenía experiencia, mucha experiencia, digamos, en 400 vallas, y entonces con él al final pasé a preparar el 400 metros lisos. Bueno, es que has visto, es justo por esto, por ese inconformismo, ese querer mejorar muchas cosas, que yo creo que he ido cambiando de tanto de entrenador. Porque a partir de cuando tú ya, creo que cuando tú apuestas por un entrenador para llegar a un objetivo grande, como puede ser pues un mundial, un europeo, tal, tienes que ir 100%. Y ves que el entrenador de al lado
tiene algo que tu entrenador tiene déficit. Y dices, hostia, es que sí, yo creo que esto es, aquí podría mejorar, pero no te das cuenta que pues tiene también cosas malas, que tu entrenador actual sí tenía. Entonces, creo que lo que hay que hacer es, pues eso, en mi caso, pequé de querer mejorar en todo y no querer mejorar con lo que tenía en ese momento. Entonces pasé a entrenar con un entrenador que en ese momento era un entrenador de velocidad, porque ya te digo, con Luis me empecé a entrenar 400, era un entrenador de vallas, y empecé a entrenar con Bernardo Domínguez, que es un entrenador que se dedicaba más al 400. Y con Bernardo Domínguez pues decidí, después de un año olímpico, decidí cambiar otra vez de entrenador y pasé a entrenar con David Ovejababé, que era un entrenador que no tenía mucha experiencia, pero que, pues, hablando con él, me gustaba su forma de ver el atletismo, me gustaba más global, digamos. Quería mejorar no solo a nivel de entrenamiento, que también, me acuerdo que se le ocurrió muchísimo, hizo mucha formación, me acuerdo que compraba cursos en universidades americanas para mejorar en planificación de 400, luego tenía un enfoque, digamos, extra pista, fue con el que empecé a trabajar a nivel psicológico, que era un déficit mío muy importante. Empecé a tener un poquito más en cuenta tema nutrición y con él volví a hacer la transición a las vallas, que ha sido mi último gran movimiento en la época de competición. Y en 2017 estuve con él 4 años. En 2017, como con él entrenaba solo, quise mejorar ese aspecto y entrenar con el grupo del CAR de Sant Cugat, a Alejandro Codina, con el que estuve compartiendo pues, entrenador y pista y vida con Samuel García, estaba Javi Delgado en ese momento, luego vino el Flaco, bueno, un grupazo. Un entrenador con muchísima experiencia, con muy buenos resultados, un crack muy cercano. Y después del confinamiento volví a Madrid a entrenar otra vez con David y con Pedro Jiménez, que ha sido el último entrenador que he tenido, que es un crack del entrenamiento de fuerza, sobre todo, velocidad, fuerza. Compartí pista y entrenador con Bruno Hortelano. Ese año fue genial a nivel de experiencia. Todos los años han sido, es que con todos los entrenadores hemos tenido experiencias y años geniales. De decir una virtud de cada uno. Sí, mi primer entrenador pues me inculcó los valores del atletismo que he mantenido durante el resto de mi carrera. El segundo entrenador, Héctor, se le ocurrió muchísimo también. Humildad, sobre todo, el trabajar en silencio. El siguiente entrenador era muy extrovertido. Fue uno de los entrenadores que tenía una gran formación también en fuerza y trabajo de fuerza. Aquí, Pedro, me podrás ayudarte un poco más. Fuerza aplicada a la carrera y a la valla, sí, ejercicios muy guays. Ahí aprendí muchísimo también. Y también, a ver, con todos han sido muy cercanos. Todos mis entrenadores han sido, digamos, como mis segundos padres, en verdad, Claro. Los considero así. Bernardo Domínguez era un entrenador que tenía mucha intuición, muchísima intuición. Era capaz de adaptarse al atleta, en mi caso por lo menos, se adaptó muy bien a mí y sacó lo mejor de mí. Luego pasamos a David, que ha sido la hostia, he aprendido muchísimo con él, me ha hecho cambiar el chip del atletismo. He disfrutado así cuando he empezado a quitarme esos fantasmas de obsesivos de los que venimos hablando, y he disfrutado mucho más, he fluido mucho más. Hemos tenido mucho más en cuenta pues esos factores y hemos dejado un poquito más de lado eso exprimirme, esa ansia por exprimirme
Y luego Alex Codina, pues es un, digamos, el sabio, ¿no? de estos del entrenamiento. Ha sido también buenísimo. Y luego, por último, Pedro, que es, digamos, es el científico del atletismo y que me ha dado pues una visión, pues eso, mucho más matemática, mucho más, pues eso, científica, más de laboratorio. Y que, joder, junto con pues ese año con Bruno y con Jen Esteban, Alberto Muñoz, creamos un ambiente muy guay y disfruté muchísimo también. Esto que comentas es muy bonito porque yo creo que todos los entrenadores que tenemos nos marcan. Al final tendemos a imitarlos, a incluso a hacerle preguntas más personales. ¿Tú qué opinas de esto? Yo hasta he tenido entrenadores que preguntaba y le contaba cosas sobre mi novia, ¿sabes? Y me valía muchísimo lo que mi entrenador me contaba sobre esto. Entonces, todos estos valores que te han ido aportando a ellos, ¿crees que los vas a aplicar ahora a tu futuro profesional o que te van a servir de alguna manera? Totalmente. Cada entrenador, ya como he dicho antes, cada entrenador en la época con la que has trabajado con él, claro, en la que has trabajado con él, ha sido un referente, así como un padre. De hecho, tenía la psicóloga esta con la que os he dicho, Manuela, que había dado nombre, Manuela Rodríguez. Creo que fue ella que me lo dijo. Hasta que no pensases tú con la voz del entrenador, no, el entrenador no llegaba a ser el entrenador 100%, ¿sabes? Como que no había consolidado la función del entrenador. O sea, ¡Qué bueno! Está guay eso. Y es verdad que luego ibas a competir cuando había algo que se te escapaba un poquito, que no controlabas, decías, ¿qué haría aquí Luis mío? ¿Qué haría David? ¿O qué haría...? Y era como ya, decías, ya está, pues ya lo tengo controlado. Si él lo haría así, así es como hay que hacerlo. Y eso, pues extrapolado al día de hoy. Por ejemplo, al día de hoy, si tengo algún problema o tal, seguramente a nivel subconsciente y sin nivel subconsciente piensas, ¿cómo lo haría en esto? ¿Qué me diría? ¿Qué me diría que tengo que hacer, no? Porque en su momento, es que, ya te digo, es que te marcan, es como confías tan plenamente en ellos que sabes que nunca van a ayudar en vano, ¿no? Siempre van a pensar en qué es lo mejor para ti. Sabes que va a ser así, entonces pues no te sueles equivocar. Increíble. El tema de los entrenadores, podríamos estar horas hablando de ello, pero bueno, ya hablando del círculo cercano que tiene un deportista, el entrenador, hemos hablado que es casi muchas veces, o el entrenador o la entrenadora, un segundo padre, y yo también lo pienso, que es una persona al final, un confidente, no solo en el ámbito deportivo, sino en tu vida personal muchas veces, pero también tenemos una familia. Entonces, te queremos preguntar, ¿tu familia te ha apoyado en el deporte? Mi familia me ha apoyado, pero no vengo de una familia deportista, o sea, como muchos otros, por casualidad, no creo mucho en las casualidades, pero grandes deportistas que son hijos de padres que ya han sido deportistas, grandes deportistas, que saben cómo gestionar según qué cosas, que saben qué cosas son importantes. Yo en mi caso no, mi padre siempre dice que él era campeón de su pueblo ahí Claro, en Nigeria. Por ahí, ¿sabes? Pero no han sabido llevarme, digamos, o sea, no les quiero echar la culpa ni mucho menos, pero quizá en algún momento he echado de menos esa figura que según qué cosas pues me pudiera orientar, que es lo que me ha faltado, ¿verdad? Me han ayudado, me han apoyado totalmente, pero ha faltado ahí ese saber gestionar, que es culpa mía por no saber gestionarlo, pero bueno, esa figura hubiese estado muy bien. Por parte de mi madre lo que pasa es que el atletismo le ha gustado siempre, ya te digo. De hecho, siempre lo dice, a ti lo que te ha salvado ha sido el atletismo. Menos mal que haces atletismo, porque ahora no sería ni la vida. Bueno, me estoy yendo de la boca. No, pero nada, súper interesante. Pero sí que es verdad que ha sufrido mucho mi madre también con el tema a nivel económico. Y me veía sufriendo, porque es que se sufre
cuando no llegas a los objetivos, pero ¿qué necesidad tienes de esto que no te está aportando para nivel, pero lo que de verdad importa en la vida, ¿por qué? ¿Qué necesidad de sufrir, no? Y pues a veces que no necesitas escuchar eso, ¿no? Que necesitas más, venga, vamos a ver, que eso quizá mi padre pues ha sido un poco más esa figura en esos momentos. Pero bueno, sí, me han apoyado mucho, me han intentado ayudar en la medida de lo posible, siempre desde sus puntos de vista lo mejor que han podido y lo han hecho bien. Y tanto ellos como mis primos, mi hermana, ya te digo, me he sentido apoyado, sí. Algunas veces, en la mayoría, la familia tampoco lo valora. ¿En tu caso también ha pasado eso? ¿Tu familia ha apreciado lo que estabas consiguiendo o era como mi hijo está jugando con el deporte, ya lo dejará? Sí, creo que igual que yo empecé a hacer atletismo pues por una forma de disfrutar y de pasármelo bien, ellos también lo veían de esa forma y quizá yo pasé a dar el siguiente paso y ellos se quedaron un poco ahí, ¿no? Lo hace porque le gusta y porque tal y ya no ven pues el nivel de obsesión o el nivel de sacrificio o el nivel de hasta que no lo empiezas a pasar algún momento mal porque te has lesionado o no has llegado al objetivo y lo estás pasando mal. Entonces ahí te quieren proteger y normalmente tienden, pues en mi caso por lo menos, a pues, no merece la pena. Búscate un trabajo normal y ya está. Y no sufras, porque sufres por esto. Ya verás. Pero luego, por ejemplo, pues, me acuerdo cuando alguna vez que han coincidido que han venido a verme un campeonato y lo he hecho bien, que pues el brillo en los ojos y el nivel de satisfacción pues es buenísimo, eso no lo cambias por nada. Pero sí, les cuesta en según qué momento. ¿Y a ti no te pasaba, a mí por lo menos sí me pasaba cuando competía, que lo que más motivación me daba era darle una alegría a ellos, darle una alegría a tu madre, demasiado. en mi caso a mi abuela? Sí. Eso para mí es lo que más, muchas veces lo que pensaba justo antes de entrar en la final de un campeonato de España. Sí, y quizá eso también es una presión más, ¿no? Muchas veces. Yo de hecho mi madre siempre a veces me decía, yo no voy a verte que te doy mala suerte, porque parecía que siempre que venía me metía yo más presión y la pifiaba más. Porque querías demostrarles que todo el esfuerzo pues ha merecido la pena en una carrera. Y bueno, pero no era así, pero bueno, sí. Cambiando de tercio un poco, ¿vale? Ya hemos hecho un recordatorio un poco de tu vida deportiva, pero no queremos olvidar que tú has tenido como dos partes en tu carrera, una sin ser vallista y otra siendo vallista. Cuéntanos un poco, empezaste en las vallas, luego la dejaste y te especializaste en velocidad, como has dicho, luego volviste a la valla. Cuéntanos un poco cómo fue, por qué lo hiciste y qué es lo bueno que te ha dado esta última parte de tu carrera, la valla. Claro, es que mucha gente cree que yo pasé del 400 lisos al 400 vallas. No, yo era vallista ya. Yo era vallista. Y cuando pasé a entrenar con un entrenador pues que estaba más especializado en vallas cortas, digamos que me bloqueé muchísimo, no fui capaz de llegar al nivel que esperaba y creo que algo de presión me metió la federación para cambiar, para que empezase a preparar el liso, dejase de preparar las vallas, empezase a preparar el liso. No sé hasta qué punto, no quiero tampoco hablar más de la cuenta, pero creo que ahí hubo un poco de presión y entonces pues dejé de hacer las vallas y empecé a preparar el liso, con la suerte que ese año pues quedé campeón de España absoluto. Y a partir de ahí, pues claro, de las vallas las dejé de lado totalmente y empecé a preparar liso, empecé a correr con el 4x400 y las vallas se olvidaron totalmente durante 7 años, sin pasar una valla. Entonces cuando empecé con David, parecía que yo ya estaba estancado en el liso, no iba para atrás ni para adelante, venía gente muy fuerte por atrás
Se supo anticipar muy bien y me propuso preparar o retomar las vallas. ¿Y te arrepientes de no haber empezado un poquito antes de las vallas? Me arrepiento de haber dejado las vallas. Porque no fue decisión tuya, no 100%. A ver, a mí me gustaba mucho el liso porque, coño, veías a Michael Johnson, veías a David Canal en esa época y, joder, la velocidad siempre ha sido un poquito, pues la prueba guay, ¿no? Y en el 4 vallas, pues sí, veías a grandes figuras, pero que no era necesario haber dejado las vallas para preparar el 400. Creo que podía haber hecho como he hecho estos últimos años, de haber seguido preparando vallas sin dejar de lado el 400, y que no fue así. Dejé las vallas totalmente de lado y me enfoqué en el 400, y creo que en mejor marca en 4 vallas de la que he hecho, y mejor marca en relación con el 400 lisos. Con la eso marca es justamente lo que te iba a preguntar ahora. O sea, a nivel de élite, ¿qué diferencia suele haber entre tu marca de 400 y la de 400 metros vallas? Pues depende. El Warhol, por ejemplo. Warhol es, claro, el ejemplo de Warhol, creo que son, no sé si llega a 2 segundos, que es una burrada. Normalmente son creo que es según la ciencia, entre 2 segundos, 2 segundos y medio y 3 segundos, más o menos. Vale, ¿y tú te has quedado a...? Mi marca en 400 es 46 pelados y en 400 vallas es 49 y medio. Son 3 segundos y medio. O sea, que podría haberle rascado, yo creo como que bien sí. dices. Yo creo que sí, sí. Yo creo que un poquito más, sí. Ya siguiendo con el entrenamiento, que me parece muy interesante y seguro que a nuestros espectadores les va a encantar este tipo de tips y esta experiencia que tú tienes. Has hablado de la temporada 2012, que fue la que más disfrutaste, pero no sé si es la que mejor entrenaste. ¿Tienes algún entrenamiento en tu cabeza, algún recuerdo de un entrenamiento que digas, este entrenamiento es increíble, este entrenamiento tengo el mejor recuerdo, está en un estado de forma increíble, hice la marca, no sé, cuéntanos un poco? Pues sí, está bien que lo digas porque tenía una referencia siempre a la hora de... Hablo de 400 lisos. A la hora de plasmar, digamos, luego, o tener de referencia un entrenamiento para yo sentirme que ya estaba bien, que era el test de 300. Típico, ¿eh? El test de 300 o 2-300. Y luego había un entrenamiento que era el test de cargada. Digo, en el test de cargada sabía si estaba o no estaba. Joder. Con el test de cargada. Sí, cuando empezase a hacer ya a 2 repeticiones 120, a una repetición 130, acércame 130, decía, ahora sí, ahora. Era ahí. Ahí influía seguro la motivación. Dinos marca de 300, que seguro que le parece muy interesante Marca a la de gente. 300, creo que recordar por ahí, yo soy un paquete para las marcas y esto, mis compañeros seguro se acuerdan más de mis marcas que yo, gracias. Qué bueno. Pero creo que había algún 32 y pico por ahí entrando con Bernie, además. Con Pedro, me acuerdo, entrenaba con David, y ya nos estaba ayudando de cierta manera a Pedro Jiménez, con el tema de la fuerza, y alguna vez iba a entrenar con ellos con el Dynaspeed y tal, y hicimos un test que eran 250 más 300, que lo hice con Alberto Muñoz, y creo meter también ahí un 32.8 después de un 250 y justo esa semana o unos días después hice una de mis mejores últimas marcas de 400, 46-40 creo que hice por ahí, me acerqué a mi marca personal. Es que era eso, el 300 era la referencia. Bueno, y tienes un récord de España de también 500 metros, ¿no? ¿Qué pasó ahí en esos 100 últimos metros de la recta? Tengo récord de España de pruebas no olímpicas, de 500 y de 300 vallas. Hostia. El de 500 metros en pista cubierta se me hizo largo, se me hizo largo, pero bueno, disfrutamos muchísimo. Además, como son pruebas no olímpicas, pues eso, te lo tomas de una forma un poquito más relajada y disfrutas mucho más del atletismo. Y la del 300 vallas, que esto si lo ve Sergi, se va a picar porque... Le mandamos un saludo, Sergi. Le mandamos un saludo. Que siempre, este año te hemos quedado 300 vallas. Me quedé de volver. Al final no ha caído esa prueba y ahí se ha quedado ese duelo. Sigue vigente entonces, ¿no? Sigue vigente. Qué bueno. Y ya está, sí.
¿Tú eres el típico atleta que entrenaba mejor con gente o entrenaba mejor solo? Me gusta entrenar con gente. Sí, que yo a mí me gusta entrenar porque me gusta el salseo. Al final, bueno, estás concentrado, me gusta estar concentrado y los entrenamientos serios, estar serio, pero la salsilla esa de los compañeros siempre me ha gustado. Y te motivaba más estar con gente, sí, me motiva más, ¿no? picarte. Eres un picado, o sea, ¿no? claro, hay que reírse un rato de todos y que se rían de ti. Alguna vez también, claro, se que ríen te de calienten ti. un poco la cara. Claro. Es lo que te hace esta intención. ¿Opinas que el tener un entrenamiento que sea muy centrado en la ciencia, en tener los mejores métodos para entrenar los arrastres, los mejores métodos para entrenar el salto vertical, el encoder para usar la fuerza, ¿crees que eso es primordial en el entrenamiento o que influye mucho más, por ejemplo, tener un entrenador que sea súper motivador y que te haga sentirte que eres el mejor atleta de España? Sí, no, yo creo que esto es importante. Cuanto más información, mejor para el entrenador. Para el atleta a lo mejor no tanto. Yo, por ejemplo, yo me he criado en una época, de la época de Rocky Balboa, de Jack Gordon, que entrenaba en Alaska, y entonces, pues, no sé, ha sido más, digamos, mi enfoque ha sido más, digamos, a lo bruto. Y no he sabido, quizá esta última época, pues saber llevar a lo mejor tanta información, ¿no? O no lo he valorado tanto, a lo mejor, o no sé. Ya te digo, a Pedro, por ejemplo, le traía frito, porque con el Octoyam ya, ¿cómo puede ser? Y no, que al final llegaba a tal nivel que ya casi no lo hacía, digo, yo lo hacía porque claro, porque para él eran muchos datos que luego tenía en cuenta, pero a mí me explotaba la cabeza. Pero sí, todo esto va muy en beneficio del rendimiento, está claro. Pero sí que en mi caso, que quizá, pues, no sé, quizá no lo he sabido valorar. Y si lo hubiese valorado, pues probablemente lo hubiese sacado más provecho aún. Por lo tanto, ¿tú crees que un entrenador puede entrenar a cualquier persona? ¿O depende de la persona puede ir bien un entrenador u otro? Estamos hablando pues que hay personas que quizá le den más importancia a los datos, el saber que los datos están bien, y otros que le dan más importancia a la motivación, al que te sepa motivar bien el entrenador. Sí. Entonces, hay entrenadores que son quizá más científicos y hay entrenadores que son más emocionales. ¿Tú crees que un buen entrenador puede funcionar con cualquier atleta o el atleta también tiene que encontrar al entrenador? Creo que siempre nos hemos tenido equivocado, pero ya te digo, o sea, habría que poner a un entrenador aquí al lado mía y debatir. Creo que siempre hemos pensado en que en atletas se debe adaptar al entrenador o al entrenamiento, cuando creo que debería ser al revés. Creo que el entrenador es quien se debe adaptar al atleta. Creo que yo creo que ahí está la clave. Entonces, no el atleta buscar algo sino, bueno, sí, es que sería ese enlace, esa conexión debería de existir, pero sería más que el entrenador se adapte más a las necesidades del atleta. Creo que eso sería la respuesta. Muy interesante, muy interesante. Creo que no se nos queda nada de entrenamiento. Pedro, ¿te queda algo? Bueno, sí, yo te quería preguntar que, bueno, ¿hasta dónde va a llegar Maru Jasport con 400 metros valla? Pues ahora no estoy entrenando. El año pasado, bueno, la temporada pasada y el año pasado, competí a nivel de clubs, no fui a campeonato de España. Competí con el Playas, con mi club, el club de los últimos años de mi carrera. Me costó muchísimo esfuerzo ya el sacrificarme, el bajar a entrenar, y ya veía que no tenía sentido. Entonces acabé las competiciones de clubs, me quise tomar un descansito y reflexionar, y a día de hoy, ahora mismo, tengo ficha. Pero no estoy entrenando para competir.
ahora mismo. Tengo ficha, eso quiere decir que, bueno, ya voy tarde, porque ya está. Pero que si en algún momento, pues a lo mejor compito, pero no voy a competir con objetivo internacional ni nacional. Sería más, pues eso, a nivel para mí, para disfrutar, para ver hasta dónde puedo llegar. Ahora mismo la situación está así. O sea, ¿le estás dedicando más importancia igual al trabajo? ¿60% trabajo? No, estoy ahora mismo, digamos que mi prioridad sí es, estoy trabajando en Biclinic, en una clínica como fisioterapeuta, y es mi prioridad, el seguir mejorando como fisio y el entrenamiento queda en un segundo plano. Intento salir a rodar, mantenerme, hacer fuerza. Ya te digo, el deporte ha sido siempre una herramienta de canalización de energía para mí y de ocio, y ahora mismo más que nunca pues lo está haciendo. Vas a volver a disfrutar del atletismo, ¿no? No sé, ya veremos. Aunque sea de otra perspectiva, como has dicho, Claro, eres fisio, siempre va a estar unido al deporte. El deporte, creo que como a nosotros, pues nuestra vida, y siempre que podamos, pues queremos estar unidos a él. Si te parece, ya preguntándote, tú que eres especialista sanitario, sí nos gustaría saber un poco más de cómo has trabajado la psicología con psicólogos durante tu carrera deportiva. Si lo has hecho en algún momento, cuándo fue, cuándo empezaste, qué profesionales, qué te ha funcionado y qué no. He empezado el trabajo en psicología cuando empecé a entrenar con David, que pues él lo veía algo que tenía que estar, y empecé la psicología deportiva con Manuela, y fue una vuelta de tuerca muy potente. Me ayudó mucho a preparar competiciones, a estar más enfocado en los entrenamientos, en las competiciones, a estar más seguro de mí mismo. Y luego, a raíz de aquí, sí que he seguido trabajándome, pero ya no tanto a nivel deportivo, sino más a nivel personal, que al final pues, va ligado con el rendimiento deportivo. Si tú estás bien a nivel personal, pues vas a rendir mejor. Pero no tanto con el objetivo de mejorar a nivel deportivo, sino mejorar yo como persona. Y entonces estos últimos 2 años sí he hecho un trabajo pues, más personal de psicología. ¿Y podría decir alguna herramienta que te dio, por ejemplo, para competir, que te sirviese? Cuando mostraba ansiedad antes de la competición, hay una herramienta que sigo usando hoy en día, mi día a día. De hecho, hoy la he hecho antes de la entrevista. Que son respiraciones, son apneas intermitentes de 7 minutos, no sé si lo conocéis. Esto a mí me ha cambiado la vida. Cuéntanos. Pues son 4 respiraciones profundas, inspirando por la nariz y expirando por la boca, y una apnea de 30 segundos en expiración durante 7 minutos. ¿Te está dando ganas de hacerlo? Sí. Sí, y es la hostia, porque notas al instante. Notas como el sistema baja y pues eres mucho más eficiente, digamos, en todo. Es que al final pues esto, la ansiedad es un virus del día a día y del deporte, y controlarlo es muy difícil, y si te dan ese tipo de herramientas pues te están dando una llave muy potente. ¿Tú piensas, desde mi punto de vista, que al deportista la psicología es importante, la psicología deportiva, pero es casi igual o más importante la psicología a nivel personal? Por ejemplo, de mi experiencia, al final, cuando yo iba al psicólogo, a la psicóloga en este caso, le hablaba más de mis problemas personales que de realmente los problemas deportivos, porque además una carrera que tiene mucha experiencia suele llevar bien el tema de la competición. Quizá hay ciertas cosas que, pues por supuesto, todavía te sorprenden, pero cuando tú llevas ya 10 años en el máximo nivel, suele llevar bien esa presión, y lo único que necesitas es que el resto, tu exterior al deporte, vaya bien. ¿Tú también piensas que un psicólogo deportivo no puede solo centrarse en el ámbito deportivo, sino también tiene que poder ayudarte en tu ámbito personal? Sí, creo que bueno, por lo menos desde mi experiencia, la psicología deportiva te ayuda mucho eso, a preparar la competición, a preparar el entrenamiento,
pero al final los fantasmas que tú tienes en momentos de estrés, del estrés de la competición, son fantasmas personales. O sea, si te da miedo, pues, por ejemplo, pues hablar en público, seguramente es por algún trauma que hayas tenido de pequeño, o la educación que te hayan dado tus padres, y eso lo vas a exteriorizar en el momento después de la competición, cuando tengas que competir en un estadio con 20.000 espectadores. Pues a lo mejor ahí había que trabajar más a nivel personal, ¿no? Desde el origen. O bueno, hay otros tipos creo que esto debería decirlo un experto, pero hay otro tipo de psicología más conductual que a lo mejor te da herramientas para combatirlo sin tener que revivir sin tener que trabajar desde la infancia o desde, no sé, pero yo desde lo que estoy haciendo últimamente y desde lo que a mí me ha funcionado, creo que esos fantasmas personales, trabajar esos fantasmas personales se van a reflejar luego en el objetivo tuyo deportivo. Bueno, y cambiando un poco de tercio, aunque siguiendo en el tema sanitario, ¿en algún momento has hecho alguna dieta estricta? Y si es que sí, ¿nos podrías contar cómo era tu día a día desde que te levantabas hasta que te acostabas? Si pesabas alimentos, que nos cuentes un poco en qué consistía. Sí, a ver, ya te digo. Creo que sí, se ha tenido siempre más o menos en cuenta, o sea, has sabido por lo menos, tú sabes que comerte un codillo antes pues no te iba a sentar bien, entonces sí que ha habido nutrición. Sí que ha habido nutrición, sabías que los hidratos antes de competir o antes del entrenamiento, pero digamos no con los datos o no con la importancia que ahora mismo tiene. Ahora yo cuando en los últimos años que he ido a competir con la selección y he visto a los chavalitos de 17, 18 años controlando todo, y decía, yo con 17, 18 años esto ni de lejos, es que ni de lejos. O sea, ya pues esos puntitos, esas cosillas, esos matices, pero no hasta ese punto. Por suerte he podido vivir y prepararme en el CAR de Madrid, que tiene su propio dietista o su forma de... Pero creo que cuando de verdad lo he tenido más en cuenta ha sido en el CAR de Barcelona, que tuve la suerte de poder trabajar con Sayoa Segura, que es una nutricionista que es la hostia, y ese plan de nutrición, joder, es que cuando haces un buen plan de nutrición es que se nota, ¿eh? Se nota en cómo cambia tu cuerpo, cómo los entrenamientos los vas integrando, ¿no? Mucho más rápido, se nota en la recuperación de lesiones, en la prevención de lesiones, y quizá fue ahí cuando más en cuenta he tenido, casi ya te digo, al final de mi carrera deportiva, he tenido más en cuenta ese factor de la nutrición. ¿Y a nivel de suplementación? Empecé a trabajar con suplementación en el CAR de Madrid, en el que los médicos, el servicio médico de la federación, nos proponían un plan que solía ser basiquísimo, BCA, glutamina, creatina, y luego más adelante, pues con la ayuda de David, el plan ha sido un poco más, ya con analíticas, ha sido un poquito más riguroso. Pues ya metías más betalanina, más otros nutrientes que pues ya mismo se desconocían en el momento y empecé a conocer después, y dependiendo también de la época en la que estuvieses, en la época de más de entrenamiento, más de competición, la cafeína, tener el placer de compartir amistad y compañerismo con Pau Fradera, que es un loco de todo este tema. Me acuerdo con el tema del bicarbonato. ¿Te acuerdas tú? Que lo tenía que medir cuánto tiempo antes y tal, todo esto. Pero ya te digo, sí que pues es otro factor a tener en cuenta, y cuanto más control lo tengas mejor, pero tampoco sin llegar, creo, a obsesionarse. Delegar siempre a un profesional como Pedro. Pues no va a hacer buena bully hoy. y intentar no volverte loco, porque es que al final puede ser algo que se vuelva en tu contra.
Al hilo de esto que comentas, Marc, desde mi punto de vista tú eres una biblia andante porque tienes muchísima experiencia, estás muchísimos años en la élite. Entonces tú has comentado antes que ahora los chavales jóvenes ya desde muy pronto pues hablan de psicología, hablan de nutrición y de la comida. ¿Tú crees que eso puede ser bueno, puede ser contraproducente incluso para el chaval porque es meterse en mucha presión, incluso detrás hay una inversión monetaria? Entonces quizá también puede incluso crearle presión al chaval porque los padres, que son los padres en este caso quien pagan, están invirtiendo dinero en ellos. ¿Tú qué piensas de todo esto? Pienso que, otra vez vuelvo a repetir, como he dicho, en mi caso, no sé todavía si es bueno o malo, pero me he tomado el atletismo más como una vía de escape. Me ha gustado ir a competir a campeonatos casi más por compartir esas semanas con compañeros que por el propio campeonato, porque yo tampoco era una persona que casi nunca aspiraba, digamos, a conseguir una medalla a nivel internacional. Entonces pues era como... Querías hacerlo bien, está claro, querías hacerlo lo mejor posible, pero disfrutando del campeonato, disfrutando de esa fiesta del atletismo, ¿no? De ese campeonato, del estadio, del ambiente. Y a día de hoy, mi sensación, ya te digo, todavía no sé, porque quizá hay que darle un poquito más de tiempo. No he tenido que tomarme esos aspectos tan estrictamente. He podido disfrutar, entre comillas. Seguramente ellos también disfrutan, ¿eh? No digo que ellos no disfruten, pero he podido disfrutar quizá un poquito más, o por lo menos lo que es mi percepción. Y a día de hoy, cuando ya estoy en esta etapa de mi vida, pues quizá es algo que agradezco. Pues a lo mejor ellos... dirán, pues todo lo contrario, dirán, joder, pues yo ahora que estoy aquí y puedo dar el 150%, pues mejor que el 120%, ¿no? Pues ya depende de cada uno, de la energía que le quite. A mí a lo mejor me suponía un esfuerzo muy grande tener que controlar todos esos aspectos, medirme la comida, ir al psicólogo una vez a la semana y al fisio 3 veces a la semana. Para mí eso era un esfuerzo que a lo mejor al final me restaba más que Sí. y para ellos no les supone un esfuerzo. A lo mejor a ellos les sale, ¿no? Innato. Es algo que pues quizá que va con cada uno, ¿no? No, igual en tu época tú eras de los pocos que lo hacían, entonces igual al no tener gente cerca que lo hiciese era un esfuerzo extra que tenías que hacer tú y igual te podría agobiar un poco más. Sí, bueno, sí, probablemente no tuve esa referencia tampoco. Ya te digo, a lo mejor tampoco me enteraba. De todas formas, estos chicos al final tienen que hacer una inversión grande porque yo creo que a nivel de apoyo económico la Federación Española hoy en día no apoya a estos jóvenes atletas para que puedan tener un fisio o un nutricionista, ¿no? Yo creo que el sistema de becas para la gente joven ahora mismo está bastante difícil, ¿no? El sistema de becas para el deportista que empieza, que tiene que... esa inversión corre de su cuenta. La federación, que creo que a día de hoy ayuda al deportista o al atleta que ya ha llegado a tener, que tiene un nivel deportivo ya que asentado, ¿no? O sea, que ya ha tenido resultados. Pero para el atleta que está en proceso de llegar a ese nivel, creo que a día de hoy no hay ningún tipo de ayuda por parte de la federación, creo. Entonces, pues es un gasto inmenso, sobre todo porque para ese grupo de atletas, ese grupo que todavía está en ese camino, en ese proceso, llegar a esos resultados, tampoco tiene un retorno económico, creo, muy, muy fuerte. Entonces supongo que ahí pues ya tendrán que entrar la ayuda de los padres o no sé cómo lo harán, pero es un gasto fuerte. Entonces, Le quita, desde mi punto de vista, la gracia del atletismo, y por eso estoy enamorado yo del atletismo, es que es la mínima esencia del deporte. Al final es la persona que más rápido corre, la persona que más fuerte lanza, la persona que más lejos salta. Entonces, lo que a mí siempre me ha encantado del atletismo
es que solo necesitaba una zapatilla y una pista para correr. Y quizás si en este momento pues ya le estamos dando mucha más importancia y hace falta una inversión detrás más grande, necesita un nutricionista, necesita un psicólogo, quizás le estemos quitando esa esencia al deporte tan maravilloso que nos ha unido como el atletismo. Claro, es que nosotros somos unos románticos del atletismo. Eso por supuesto. Somos unos románticos y hay una cara B, claro. Hay, pues igual que lo típico que se dice del tenis. ¿Quién llega lejos en el tenis? El que tiene detrás alguien que pueda soportar ese gasto, ¿no? No cualquiera, creo que no cualquiera se puede dedicar al tenis. Pues aquí cada vez en el atletismo pues se verá cada vez ese atletismo. Ese atletismo en el que pues tienes que quien no tenga para invertir en este tipo de cosas, pues quizás se queda un poco atrás. ¿Se puede vivir el atletismo, Marc? ¿Se puede vivir del atletismo? Sí, se puede mal vivir del atletismo. Se puede vivir, sí, yo he vivido del atletismo. He tenido años muy, muy, muy malos. También tengo que decir que he tenido suerte que he podido vivir en centros de alto rendimiento durante mucho tiempo y ahí siempre se vive muy bien, te puedes centrar 100% en entrenar, pero los años que no he estado viviendo, que tienes que pagar un alquiler, que tienes que pagar pues alimentación, los gastos de luz, agua, todo esto, se pasa canutas. La mayoría de las veces. Entonces, sí. ¿Consideras que el dinero puede llegar a ser una motivación dentro del mundo del deporte? Ya te digo, en mi caso sí ha estado presente, claro, no voy a ser hipócrita, pues claro que quieres ganar dinero, pero es más, digamos, una forma de vida. El atletismo yo lo concibo más como una forma de vida, ha sido una forma de vida. He podido disfrutar de algo que amo o que me gusta y que he hecho desde pequeño. Pero claro, siempre con la sombra esa y con el condicionante factor económico que hablando claro es una mierda, tener que estar entrenando muchas veces no para rendir más sino para no lesionarte porque sabes que si te lesionas a lo mejor pues al año que viene pues te tienes que plantear dejar esa forma de vida que no es poco. Yo he tenido la suerte de pues eso, ya te digo, de disfrutar del CAR, que eso ya te digo, es que eso es que te salva, por lo menos a mí, a mí me ha salvado. Y sí, el club, yo he tenido la suerte también de mis clubs, se han portado muy bien con los atletas, o por lo menos conmigo, y me he sentido muy apoyado, sí. Y entonces tú, ¿qué cambiarías del sistema actual para que funcionara mejor, para que los atletas pudieran vivir del atletismo, no mal vivir como hemos comentado antes? ¿Qué ideas tienes tú que podrían cambiar? Se la trasladaremos a la Federación Española, a ver si nos hacen caso. No se sabe, pero... Mal presidente. Totalmente, no, pero ¿qué ideas tienes tú que podrían cambiar el sistema para que la cosa funcionara mejor? A ver, al final siempre es el factor económico, el factor dinero, ¿no? Es el factor dinero, entonces... pues ¿qué? Pues probablemente que la federación ingresase más dinero para que pudiese repartir mejor ese dinero entre atletas y entrenadores y estuviese pues ese dinero más repartido, digamos, no solo a lo mejor entre ese grupo más privilegiado, sino también a esos que se quedan a mitad de camino. Que no llegan pues por esto mismo, porque no tienen los medios quizá, no sé, pues quizá por ahí iría encaminado, ¿no? Pero al final todo el problema es económico siempre. Siempre es económico, sí. Has dicho algo muy interesante, que es el tema de la facturación, que si la federación ingresara más, pues tendría más dinero, podría ayudar a más gente. Eso se gana más dinero creando más afición. El atletismo es un deporte en el que se habla cada 4 años, normalmente. Quizá el mundo del running nos está salvando un poco, porque el mundo del running sí es verdad que está de moda, pero eso no son ingresos para la federación, ya que las carreras populares se suelen hacer pues incluso por empresas privadas. ¿Tú qué crees
¿Tú qué cambiarías del atletismo o de cómo emitir el atletismo para crear más afición? Me explico. A día de hoy hay como dos vertientes. Una que quiere innovar en el atletismo y desde el punto de vista de algunos quitarle esa esencia. Pues por ejemplo el tema de que el último salto sea el que vale para ganar una competición, en vez de que gane el que más salta durante los 6 saltos o ese tipo de cosas. ¿Tú eres partidario de una innovación para crear afición o crees que eso le quitaría esencia al atletismo? Yo, como he dicho, soy un romántico del atletismo. Entonces, el atletismo que yo conozco es el atletismo de toda la vida. Pues si a lo mejor este tipo de cosas, pues es que a lo mejor lo desconozco, pero el atletismo que yo conozco pues le quita un poquito de salud, creo, desde mi punto de vista, ¿eh? Y luego, lo que tú bien has dicho es que eso es interesante. ¿El running es atletismo? Sí, pero no ingresa a la federación, claro, por ello. Entonces, a lo mejor quizá por ahí pueda ir, ¿no? Una forma de mejorar en ese aspecto. Porque, joder, es que todo el mundo corre hoy en día, pero no saben que están haciendo atletismo. No, yo hago 10K, hago media maratón, y eso es atletismo. Y ni ellos mismos saben que están haciendo atletismo. No conocen, no saben 2 nombres, como mucho. Adrián B y alguno más, y Mariano. Totalmente. Pero quizá pues por ahí también podría ir el que la gente conozca al atleta como persona, qué hay detrás de ese Adrián Tellez que gana el Campeonato de España de pista cubierta. Pues hay un chaval en el cual la gente se puede sentir reflejada y que haga un seguimiento quizá, ¿no? más personal. No solo es el atleta Adrián Tellez, sino es una persona que ha llegado a ser campeón de España pasando por aquí y para acá y ese acercamiento al atleta quizá haga que la gente se acerque más al atletismo, por ende, ¿no? Ese es el objetivo de nuestro podcast, la verdad, que lo hemos dejado en bandeja. El objetivo al final acercar el deporte de élite y la persona, que muchas veces es olvidada y solo se ve el que corre en la pantalla, detrás de una persona, de una historia, y eso es lo que queremos contar. Cambiando un poco de tercio, queremos también preguntarte sobre el uso de la tecnología, el tema de las zapatillas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que esas marcas son ficticias? ¿Crees que no son reales? Queremos saber tu opinión sobre todo esto. A ver, es que yo ya soy un viejo para esto. Yo soy un cascarón. A ver, creo que ha cambiado las zapatillas, la tecnología ha cambiado el atletismo totalmente. Hasta el punto de que ya no es tanto la capacidad del atleta, sino lo que lleve puesto. Entonces, creo que van un poco en contra de lo que yo entiendo por atletismo, que es algo muy primitivo, es algo el más fuerte, el más rápido, el que más salta. Y llegamos a un punto en el que muchas veces podríamos llegar a un punto en el que no gane el más rápido, gane el que lleva no sé si puede, las Nike en vez de yo qué sé, otras. Y entonces llegamos a un punto en el que muchas veces podríamos llegar a un punto en el que no gane el más rápido, gane el que lleva no sé si puede, las Nike en vez de yo qué sé, otras. Y entonces pues eso, yo creo, para mi gusto perjudica un poco al atletismo, porque ya estás condicionando lo primitivo que es las cualidades del atleta, ¿no? Entonces, pues creo que he contestado. Bueno, ¿crees que los próximos Juegos Olímpicos se van a batir más récords por este doping tecnológico, por así decirlo? Sí, totalmente. Claro. Vamos a ver muchos récords. Y luego, claro, quizá nos perjudique a muchos. Bueno, a mí la verdad que no lo miro. Antes sí lo miraba más, ahora ya no lo miro tanto, pero el típico ranking de todos los tiempos. Yo no sé dónde estaré ya el 20, porque estos últimos años sí que no quiero tampoco desprestigiar a ningún compañero. Claro. Pero sí que es verdad que se corre un poco más con este tipo de zapatillas, en las que yo me he podido beneficiar, es verdad, pero no en mi mejor momento. Y entonces, bueno, pero está bien que se mejore, que está bien que se mejore.
Y si no es las zapatillas, sería el material tartán, o sería, en caso de las pértigas, quizá las pértigas también mejoran, ¿no?, en el material. Entonces, bueno, al final, sí, lo que hablábamos antes, si da espectáculo, si el circo coge fuerza y la gente centra su foco en el atletismo, pues quizás sea beneficioso para el atletismo. Hemos hablado de dopaje tecnológico, entre comillas, porque no se considera dopaje, pero queremos hablar de dopaje. Es un tema en el deporte que siempre está, siempre existirá desde mi punto de vista, siempre ha existido. A veces habla más, a veces habla menos y sobre todo caen mitos. Y a veces cuando la gente ve que una persona, un héroe o un ídolo ha dado positivo, pues la gente le choca, pero lo que vimos dentro de este mundo, muchas veces sí nos llaman la atención ciertos atletas que mejoran muy rápido y no nos sorprende tanto. Aún así a la gente le sigue sorprendiendo. Recientemente tenemos el caso de Mohamed Khatir. Entonces el caso de Khatir, vamos a ver qué pasa, porque él se está defendiendo. Realmente también hay que tener en cuenta que en el 2017 la Federación Española sacó una nueva norma que era que si mientras hubiera un expediente abierto no serían posibles el ser convocado el atleta para los campeonatos internacionales. Además, este año hay Juegos Olímpicos. Tenemos el caso de Adel Mechal, que fue un caso parecido, que también no estuvo disponible durante 3 controles de sorpresa, y a él sí le permitieron competir aun teniendo un expediente abierto. Entonces, lo que parece ser es que Khatir a día de hoy no podría ir a los Juegos mientras tuviera ese expediente abierto, pero sobre todo queremos saber tu opinión sobre el dopaje. Tú también piensas como yo que siempre va a estar ahí. ¿Crees que forma parte del juego? ¿Crees que hay intereses por detrás también, aparte de lo que se ve a simple vista? Profundiza un poco en el tema. Pues, como he dicho también, he sido siempre un inconsciente sobre este tema también. Y creo, he meditado mucho sobre este tema. Antes era una cosa que me generaba mucha frustración y entonces he intentado solucionarlo por mí mismo, pues, por mi salud. Y he llegado a la conclusión de que jugamos un juego en que hay unas normas que hay que cumplir y hay gente que decide no cumplirlo. Que no lo cumple y le sancionan, pues tendrá que ser consecuente. Ahora, también creo que las sanciones son escasas. O sea, sale muy barato. Entonces, ¿qué creo? Pues eso, que hay unas normas que hay que cumplir, que puedes cumplirlas o no, que si no las cumples tienes que ser consecuente, pero claro, si la sanción no es la que debería corresponder, pues es que pues eso, sale muy barato doparse. Creo que es algo que va a haber siempre y que quizá podría haber menos si la sanción fuese un poquito mayor. Y que devolvieran el dinero, quizá, ¿no? Que devolvieran Hombre, la verdad es que si tocas el bolsillo, la gente se lo pensaría más, seguramente. Sí, seguramente. Pues, ¿tú tienes algo más, Pedro? Pues yo creo que estamos buenos. Me gustaría que te mojase y que dijese quién crees que va a pillar medalla en los Juegos Olímpicos de la selección española. ¿Khatir? No, porque no puede estar. Todavía no lo sabemos. Khatir es una opción segura de medalla. Es que ha sido a nivel de resultados para la selección española, es una putada, que no esté Khatir. Siendo objetivo. Si de verdad él lo ha hecho aposta y tal, pues hombre, está claro, tiene que pagar. Pero Khatir seguramente, si está, Ana Peleteiro, espero que esté. Mariano, espero que esté porque joder, se lo merece. García Romo, ¿no? Sí. García Romo. 500. Creo que podría ser una buena baza también. El 4x400. Ojalá. Buah, sería brutal, Estaría muy guay. ¿Y qué más hay por ahí? Seguro que me dejo cosas por ahí, Pero está claro que, joder, ahora mismo
Joder, gozamos a nivel de resultados una buena salud. ¿Tú qué opinas de esos deportistas que no necesitan estar 4, 5, 6 años en España para recibir esa nacionalización y por el simple hecho de ser deportistas prometedores o ser deportistas ya buenos, como el caso de Orlando Ortega, pueden recibir una nacionalización mucho más rápida? Se penaliza mucho el sistema de competición que hay hoy en día, que es pues, por países, ¿no? Se penaliza mucho la escuela de cada país, porque, por ejemplo, pues una escuela española de una prueba técnica como el 110 metros hasta hace poco que ha salido Asier, pues quizá era una escuela que no estaba quizá a la altura a nivel mundial. Vamos a... No sé, que no sé cómo... No Sí, quiero. sí, total. Y coño, al final, pues esto refleja, o sea, la escuela que digamos nacional refleja mucho el nivel de salud del deporte y de la prueba, ¿no? Y haciendo estas nacionalizaciones express, quizá estemos trampeando un poco esa escuela, ¿no? Estamos dando un caramelito y no estamos dando la oportunidad a esos entrenadores o esos atletas que se han formado en la escuela española de mejorar. ¿Por qué? Porque vamos a lo fácil, ¿no? La nacionalizamos y conseguimos que esa prueba consiga una medalla. Claro. Y no es reflejo de la salud de esa prueba. Creo que sobre todo en ese aspecto es en el aspecto en el que podría penalizar más. Ahora otra cosa voy a decir, no es culpa del atleta. O sea, yo he visto muchos comentarios de atletas nacionalizados, no quiero decir procedencia ni nada, en comentarios totalmente racistas y que no vienen a cuento porque ellos no tienen la culpa de nacionalizarse, express o no express. O sea, son unas normas que hay y ellos se aprovechan o no de esas normas. O sea, a quien habría que criticar, ¿no? Y poner el foco de atención sería más, pues no sé, en este caso, pues no sé si es federación o gobierno, no sé qué sería, pero sería poner más el foco ahí. Ellos, seguramente nosotros en su piel también lo haríamos. Y seguramente no se quieren ir de sus países, tienen familia, claro. Ninguno quiere huir de su casa. Perfecto, pues desde mi punto de vista ya estaría. Creo que ha sido una charla súper enriquecedora, por lo menos para mí. Se me ha pasado volando, hemos estado hora y media hablando quizás, no sé cuánto tiempo. Sí. Y queremos agradecerte, Marc, que hayas venido, que te hayas prestado a este atraco a mano armada. Tenemos una foto que nos gustaría que firmaras delante de cámara, que la dedicaras de la manera que tú quisieras. La colgaremos aquí en el estudio y quedará ahí para la posteridad. Entonces es como un recuerdo para nosotros de que tú estuviste aquí y que tú has sido la primera entrevista. La verdad es que te estaremos eternamente agradecidos. Pues muchas gracias. Es un honor haber sido la primera entrevista de este caso de podcast que va a triunfar seguramente. Cuidado que no te manches por ahí. Vale, me lo pasas muy bien. Ahí tienes tu cámara, Marc. Vale, muy bien. Qué guapo. Muy pues, gracias. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marc, y nos vemos en la próxima. Bueno, a la cámara. ¿Listo? ¡Listo! ¡Vamos! Qué cabrones. Puta locura, tío. Pero es que lo que es una locura es... El tendón de Aquiles que no se deforma. ¿No has visto eso, tío? Que apoya el pie. El Coleman apoya el pie y hace así. Es como muelle. ¿Sí? Dios mío, tío. Ve a los demás y hace el pie. Y ve ahí. Un puto muelle, tío. Como el de Iron Robles, tío, cuando cae de las vallas. ¿No habéis visto el documental ese? Tío. No se hunde nada, ¿no? Es una pasada. Claro. Pero el lanzado del Lyles en el 60 tiene que ser una locura, ¿eh? Sí. Y además, el último 10. Escúchame, que el año pasado decía que 6.50 y pico y la metió a 6.44, 6.50. récord del mundo de 200, ¿eh? Claro, ya lo tiene. Este año. Ya lo tiene. O sea, está para bajar de 9.80. Sí. Bajando 9.80 estaba batiendo un récord del mundo. Ya está.